Sean bienvenidos todos ustedes a celebrar conjuntamente con nosotros en la Fundación Iberoamericana Down 21, a celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down en este año 2022. Y queremos hacerlo con la exposición de un tema que consideramos que es de gran calado en el mundo actual, en el momento presente, como es de qué manera abordamos y manejamos ya la vida adulta en las personas con síndrome de Down. ¿Cuáles son los logros que hemos alcanzado? ¿Cuáles son los retos más importantes? Este va a ser el tema de la conferencia que pasamos a continuación. El tema es gordo, el tema es enormemente complejo, que es nada menos que la vida adulta de la persona con síndrome de Down, sus retos y sus logros. Porque realmente hemos obtenido una gran conquista. Desde aquellos años en que solamente se hablaba de niños, como mucho adolescentes, ahora la gran conquista, ¿cuál ha sido? Pues que las personas con síndrome de Down hayan alcanzado como media los 60 años de edad. Unos a lo mejor no llegan a esa edad, pero otros en cambio, bastantes, la superan. La media está en los 60 años. Es mucha vida, aunque aún nos parezca corta si la comparamos con la vida de la población general. Esa ha sido nuestra gran conquista. Pero junto a esa conquista tenemos un gran desafío, y es que esa larga vida de adulto tenga la debida calidad. ¿Cómo queremos que sea? Año tras año. Cuando ya hayan superado su escolarización, cuando ya estén en los 20 y tantos años, toda una vida por delante, quizá 40, 50 años, ¿cómo la llenamos? ¿Qué tenemos que hacer para que sea una vida plena, agradable, cumplida? Y este es el argumento, la temática que aborda esta conferencia. Ahí tienen una enorme lista de cosas que vamos a querer tratar, principales consideraciones en la vida del adulto. Desde la primera, que es entender lo que es el adulto y su individualidad de cada uno, sus características psicológicas y evolutivas, cuál va a ser la calidad de vida desde un planteamiento ético que nosotros los cuidadores vamos a ser los primeros en tener que cumplir. ¿En qué consiste la autonomía y la vida independiente que deseamos para nuestros hijos? ¿Cuál y cómo va a ser la vida en el ámbito familiar si la persona decide quedarse en el ámbito familiar? ¿Cuál es el papel de los hermanos, no en la época pequeña, cuando todavía todos son pequeños, que ya de esto se ha hablado mucho, sino el papel de los hermanos en la vida del adulto, cuando a lo mejor nosotros los padres ya no existamos? ¿En qué consiste la afectividad en la persona con síndrome de Down? E incluyo dentro de ello la sexualidad. ¿Cuál va a ser la vida laboral que deseamos para todos ellos, que va a ser parte de esa vida cumplida? Pero al mismo tiempo, ¿qué posibilidades damos de creatividad artística? ¿Cuál va a ser la actividad física y el deporte que necesitan para que no queden rendidos viendo la televisión? ¿Cómo ha de ser esa formación continuada y ese aprendizaje permanente que no han tenido tiempo de alcanzar, quizá cuando estaban en la etapa escolar, pero que tienen que seguir aprendiendo? ¿Cómo cubren su ocio y tiempo libre, que parece una actividad sencilla y sin embargo es de las actividades más complicadas? ¿En qué grado van a ejercitar su derecho a la espiritualidad? ¿Qué problemas jurídicos se están planteando? ¿Cuál es el papel de las instituciones, tanto las asociaciones como determinados centros? Y finalmente, ya en el área de la salud, tanto la salud física y la mental, la salud física, la salud mental, y eso que tenemos siempre presente, que es la enfermedad de Alzheimer, que va a ser una tendencia que van a tener las personas con síndrome de Down
a padecer y cuál va a ser el papel del cuidador precisamente durante esa etapa. Son muchas, yo no sé si voy a poder cubrir todas. Yo voy a empezar a tocar algunos aspectos de las que considero más fundamentales y algunas las tendré que pasar de largo. El gran principio y fundamento, que para mí es la base de lo que va a ser la vida de la persona adulta con síndrome de Down, es la individualidad del adulto. Porque cada uno es singular y es distinto. Lo hemos visto ya en los niños y adolescentes. Ya no se trata de lugares comunes, sino habrán visto que cada uno es distinto. Tendrán características algunas comunes, pero ustedes y nosotros y yo no somos todos distintos. Pues fíjense, ellos mucho más. Parecería que, vista la cara y visto sus rasgos físicos, tienen algunos aspectos en común, cierto, como los tenemos todos, pero el individuo es muy diferente, el uno del otro. Y les diré más, es más diferente que lo que ustedes y yo somos en este momento. ¿Por qué? La vida del adulto va a estar encuadrada dentro de estas coordenadas. Primero, su identidad personal, su patrimonio génico, es decir, los genes que tiene. Y ustedes preguntarán, bueno, ya sabemos, un cromosoma de más, del par 21, con los genes adecuados, que están en el par 21. También nosotros tenemos los mismos genes, todos nosotros, y tenemos los mismos cromosomas, y sin embargo somos muy distintos unos de otros, con aficiones muy diferentes. Pues en ellos mucho más. ¿Por qué? Porque ese cromosoma de más perturba, desequilibra todo el equilibrio que hay, toda la armonía, la sinfonía que componen los distintos cromosomas en la especie humana y los desbrozan, los rompen. De manera que el resultado final de la acción de los genes es mucho más compleja de la que ustedes y yo podemos tener. Eso es su patrimonio génico, que es muy diferente en cada individuo. Por otro lado, su entramado cerebral. Cómo se ha compuesto, cómo se han distribuido las neuronas en los distintos núcleos en cada cerebro de una manera diferente. Y naturalmente, según sea el entramado cerebral, así será su capacidad cognitiva, es decir, todas las manifestaciones propias de lo que es el cerebro humano. También la salud física y la salud mental, que son muy distintas de unos a otros. Unos podrán tener cardiopatía, otros no. Unos tendrán hipotiroidismo, otros no. Unos tendrán apneas del sueño, otros no. Es decir, que la salud física y mental y todos los problemas mentales que pueden ir ocurriendo también son distintos en cada individuo. Por tanto, el adulto es distinto uno de otro, en principio, de acuerdo con su identidad personal. Segundo, ¿cómo ha sido su proceso de formación? ¿Cómo ha sido y es su familia? ¿Cómo ha actuado la escuela? ¿Cómo actúa la sociedad en la que esa persona concreta se desenvuelve? También es muy distinto. Las familias somos muy distintas, unas insistimos mucho en esto, otras insistimos más en lo otro, unas tenemos más capacidad de conocer, otras en cambio tienen menos capacidad de conocer por sus circunstancias personales y naturalmente eso influye en el individuo con síndrome de Down al cual cuidan. Por consiguiente, cada adulto dependerá, aparte de su identidad personal, de cómo ha sido su proceso de formación en esas tres grandes ramas que son la familia, la escuela y la sociedad. Y por otra parte, están después las disponibilidades reales al alcance del adulto. Aparte de qué capacidades tiene, que son diferentes de uno a otro, también es qué oportunidades tiene. Qué oportunidades tiene de desarrollar su trabajo, de poder hacer ejercicio físico, de poder cuidar su salud, de poder desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre que le gustan, la posibilidad de desarrollar su afectividad en los distintos grados en que puede, en qué grado puede desarrollar su autonomía personal y su independencia, puede vivir en casa, le apetece vivir en casa con sus padres, por el contrario, prefiere una vida autónoma, independiente, en otro sitio en donde no esté su familia,
todo es diferente. Bien, estas tres grandes ideas, identidad personal, proceso de formación y disponibilidades reales y oportunidades, el fundamento esencial de la vida del adulto, todo esto se construye en su niñez y en su adolescencia. De manera que diremos, ¿cómo va a ser este adulto? ¿Qué capacidades va a tener? Las que haya conseguido a lo largo de la vida de su niñez y de su adolescencia. Por tanto, yo me dirijo aquí a padres en general, a maestros en general, a cuidadores en general. Ustedes tendrán niños, adolescentes, adultos a su cuidado. Piensen en todo esto, de lo que hagan de pequeños, del esfuerzo que pongan, de las capacidades de que les doten. Va a depender después la gran etapa de la vida adulta, los 40, 30 o 50 años de la vida adulta. Así que no porque sus hijos todavía sean pequeños y me estén escuchando, no dejen de atender a esto que les estoy diciendo, porque de cómo lo estén haciendo ustedes ahora va a depender lo que su hijo, su alumno, va a ser después. En cuanto a las características psicológicas y evolutivas, bien, aparte de lo dicho, no cabe duda que hay aspectos generales, o sea que dentro de esa individualidad hay rasgos y características que son propias de las personas con síndrome de Down. Y es que no en vano tienen un tipo de discapacidad cognitiva. Discapacidad intelectual que viene marcada por sus dificultades en el mundo de la cognición, por un lado, su capacidad de cognición, que puede ser mayor o menor, y el mundo de las capacidades adaptativas, que también pueden ser mayor o menor. Y hay una serie de aspectos que son muy intrínsecos propios del síndrome de Down, como puede ser lo que llamamos pensamiento concreto, en referencia o en relación o en comparación con el abstracto. Lo concreto lo ven, lo concreto lo palpan, lo abstracto no, les cuesta mucho. Y ahí la diferencia entre el poder hacer una cosa o no poderla hacer. ¿Desde qué punto pueden generalizar algo que han aprendido? ¿Por qué les cuesta tanto una vez que han aprendido a ponerse una camisa, a ponerse la chaqueta? Pero dirán ustedes, ¿si es lo mismo? Pues no es lo mismo. Tienen que generalizar. ¿Por qué cuesta tanto el cálculo? Pues porque en el cálculo es mucho pensamiento abstracto. ¿Por qué les cuesta mucho imaginar determinadas cosas que no ven? Su visión es buena, pero que no imaginan, porque no tienen ese pensamiento abstracto, y eso tiene que ver con la memoria. Tienen problemas de lenguaje, que unos lo solucionan relativamente bien de pequeños, pero a otros les cuesta mucho, y van arrastrando sus dificultades de lenguaje en la edad adulta. ¿Qué capacidad tienen para organizarse? Para prever el futuro, para tener en cuenta si tiene que ir dentro de 5 días o dentro de 7 días, si esto ocurrió hace una semana o hace un año. Bien, yo tengo una hija con síndrome de Down y conozco estos problemas, tiene 45 años y sé lo que a veces les cuesta este tipo de cosas. Lo mismo las funciones ejecutivas, que tienen mucho que ver con la parte anterior del cerebro, la planificación, el dar respuesta inmediata a un problema, buscar inmediatamente la solución, una solución que puede abarcar aspectos generales. Lo concreto lo pueden, pero cuando tienen que generalizar, ahí puede haber ciertamente problemas. Hay una trayectoria ininterrumpida en el crecimiento cognitivo. Hay una inteligencia fluida, que es la que a uno le da agilidad para reaccionar, para pensar, repensar, prever, etc. Y hay otras que y hay una inteligencia cristalizada, es decir, de algo que ha aprendido, de técnicas que ha aprendido y que las fijan bien y que ahí están. Pues bien, tanto una como otra pueden ir mejorando. Antes se decía que a partir de los 12 o 13 años lo que no se había conseguido ya no se podía conseguir. No es verdad. Sigue creciendo su inteligencia, tanto la fluida como la cristalizada. Lo hará más lentamente, pero siguen aprendiendo. Van teniendo cada vez más experiencia, van recordando mejor las cosas. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de recordarlas muchas veces, ¿no? Y que esto a los 30, a los 40 y a los 50 años, pues lo que tenemos que ver. Por otra parte, cuando hablamos del adulto, no podemos hablar del adulto así en general, porque la adultez cubre un periodo largo y tenemos una adultez temprana, una adultez intermedia
y una adultez tardía que ya está en el declive. Bien, en todo caso, el valor de la experiencia a lo largo de estas etapas es muy importante. Por tanto, es un periodo rico, es variado, lleno de vida, enriquecedor, porque siguen aprendiendo, permitan que insista en ello, con diversas posibilidades, en función de las oportunidades que les demos. Claro que tendrán problemas, hay periodos de transición duros, el periodo, por ejemplo, de la escuela ya secundaria a lo que es la etapa laboral, cambios en el trabajo, hermanos que se van de casa, quizá fallecimiento de los abuelos o incluso de los padres o de algún hermano. Son periodos de transición que ellos lo acusan, y lo acusan ciertamente con dureza muchas veces, ¿no? Pero en fin, esto hay que tenerlo presente. Así pues, es un periodo, digo, rico, variado, lleno de vida, con diversas posibilidades y, en definitiva, es el desarrollo de su proyecto de vida. El proyecto de vida lo tienen que acompañar, lo tenemos que prever, tenemos que ver, de acuerdo con sus peculiaridades, qué proyecto de vida le vamos a dar. Yo quiero que pase por esta etapa, y esta otra, y la etapa laboral, y la etapa de amigos, y la etapa... Así pues, tenemos que cultivar la calidad de vida, pero con un planteamiento ético. Esta calidad de vida empieza a ser perfilada en la niñez, de acuerdo con el proyecto que vamos programando. No es un concepto unívoco, sino que ha de ajustarse a las cualidades propias de cada persona y su contexto. No todos tienen que seguir los mismos pasos a la misma velocidad. A los 18 años esto, a los 20 esto, a los 25... No. Cada uno tiene su ritmo. Y la promoción de la calidad de vida de la persona con síndrome de Down ha de ir pareja, es decir, paralela a la promoción de la de su entorno, la calidad de vida de la familia, la calidad de vida de la comunidad, porque en función de esa calidad de vida será la que podemos transmitir y dar a nuestro hijo o a nuestro alumno o a quien estemos cuidando. Eso requiere por parte de nosotros, los adultos que la acompañamos, un desarrollo paralelo de valores, de virtudes. Ahí tienen unas cuantas. La resiliencia, el vigor con que afrontamos la situación. En español solemos decir el temple. ¿Cómo es nuestro trato diario con esa persona? ¿Hasta dónde desarrollamos un auténtico clima de amistad? ¿Con qué prudencia actuamos? Cuando decimos que aprendan, y que aprendan de sus fallos, ¿hasta cuándo les vamos a dejar fallar? ¿Hasta dónde ha de llegar el dejarles hacer con ese sentido de protección que indudablemente tenemos que tener? Eso es la prudencia. ¿Con qué fortaleza actuamos, a veces para no consentir algo que no debemos consentir? ¿Con qué humildad actuamos? ¿De qué manera le ofrecemos confianza y esperanza? ¿Cuánta paciencia y perseverancia desarrollamos? La serenidad, la mansedumbre. ¿Con qué simpatía, con qué buen humor actuamos? Es decir, el cuidador, los padres, los acompañantes, tenemos que tener bien claro el principio que tenemos que educar en la responsabilidad. Pero para eso tenemos que darnos, para eso tenemos que actuar nosotros, para eso tenemos que desarrollar nosotros nuestros propios valores. ¿Para qué? Para que alcancen el mayor grado de autonomía posible y de vida independiente. Ciertamente es nuestro objetivo, que sean lo más autónomos posibles, que puedan hacer las cosas por sí mismos sin tener que estar siempre encima de ellos, con una autonomía personal, es decir, capacidad de la persona para realizar por sí mismo actividades cotidianas básicas de supervivencia, como es la alimentación, el aseo, el vestido, el manejo de aparatos, pequeños desplazamientos. Ser adulto, es decir, vivir de forma consciente y responsable el acceso a algunos de los roles previstos por la sociedad para las personas adultas. Olvídense de aquello de que son niños eternos, ni muchísimo menos. Los adultos son adultos y tienen que comportarse como adultos. Y por tanto, hay que formarles y educarles en la adquisición de responsabilidades. ¿Y qué es responsabilidad?
es la habilidad para responder y la capacidad para decidir de forma apropiada. Habilidad, capacidad para responder a lo que se le exige y para decidir de forma apropiada. Es así como el adulto llega a ser una persona responsable, capaz de realizar actividades cotidianas, una persona fiable, donde le damos cancha, le damos oportunidades, nos fiamos de él, porque es consciente de su responsabilidad, que accede a algunos de los roles previstos, capaz de tomar algunas decisiones, y siempre, por supuesto, con nuestro apoyo. ¿Cuál es la clave de todo esto? La educación. La educación. Educar para la vida adulta. Educar para la autonomía y para la vida independiente. Vida independiente que implica emanciparse de la familia en grado diverso. Hay quien no quiere salir de la familia, no lo fuercen. Hay quien quiere salir de la familia porque ya está cansado de que siempre se le digan las mismas cosas, quiere actuar por sí mismo. Requiere un alto grado de prudencia, de discernimiento, para ver en qué momento realmente eso es posible. Pero dirigiendo nuestras actitudes y dirigiendo nuestra formación hacia ese objetivo. Porque tras acceder a una vida adulta activa y responsable, ya con un puesto laboral incluso, la persona desee disfrutar de su autonomía, a veces en una vivienda distinta de la de sus padres, ejerciendo el control de la propia vida, siempre con las ayudas y los apoyos que necesite cada uno. Entonces, ¿qué requisitos exigimos para poder alcanzar esta autonomía y esta vida independiente? Primero, aprender los hábitos de cuidados, hábitos de previsión, hábitos de la vida diaria, hábitos en el despertar, levantarse y acostarse, educación en valores. La responsabilidad exige valores, responsabilidad y autoconfianza, y responsabilidad también en su educación emocional, que es grande. Su emotividad es grande, como enseguida lo vamos a ver. La vida, por otra parte, puede desarrollarse quizá no de manera independiente y autónoma, en muchísimos casos lo hacen en el ámbito familiar. Y entonces ese ámbito familiar tiene que haber un clima, pero un clima en donde la persona con síndrome de Down no sea el niño de siempre, sino que sea el adulto, y por tanto lo tratamos como adulto. Y así son las relaciones entre los miembros de la familia, donde unos se apoyan a otros, se respetan, se aceptan como son, se comunican, dan y reciben afecto y cariño, tienen confianza, están unidos, hacen frente a las dificultades. A ver, no es una utopía, es una realidad. Yo conozco muchísimas familias en donde esto se consigue y lo tienen. Y esa persona, dentro de la propia familia, tiene su autonomía, pero se encuentra muy a gusto dentro de la familia. La autonomía de la persona con discapacidad, ¿qué significa? Es percepción de la familia sobre la autonomía de la persona con discapacidad. Y por otro lado está el bienestar económico, el poder disponer de recursos económicos y materiales para hacer frente a los gastos habituales de toda la familia. Eso es algo que naturalmente es necesario. Y ojalá, dentro de ese bienestar económico, sea el propio adulto con síndrome de Down el que esté aportando su parte, porque dispone de un trabajo que es pagado al igual que cualquier otra persona, siempre y cuando cumpla las condiciones de trabajo, y que él entonces contribuya al gasto entero de la familia. Bien, exige, no voy a entrar en pequeños detalles, una organización y funcionamiento familiar, distribución de responsabilidades, donde la persona con síndrome de Down sabe exactamente cuál es su papel, cuáles son las cosas que tiene que hacer, de qué se tiene que encargar, y les diré, muchas veces van más allá de lo que nosotros le encargamos. Yo conozco
personas adultas con síndrome de Down que están viendo en su casa qué más pueden hacer. Donde falta esto, o donde esto está desordenado y lo ordenan, y están un poco a la caza de ver qué responsabilidades más pueden tener. Ya no digamos cuando los padres son mayores, empiezan a estar enfermos, y entonces solícitamente les cuidan, y les cuidan como han visto que los papás cuidaban a ellos. Y es emocionante oírles decir, ¿cómo no voy yo a cuidar a mis padres si ellos me han cuidado a mí? Los hermanos, un gran tema. Se ha hablado mucho de los hermanos, pero se ha hablado mucho de los hermanos pequeños, cuando eran pequeños. Y ahora se trata de los hermanos, primero, cuando los hermanos son mayores y cuando el hermano ya es mayor. Es todo un tema de enorme trascendencia, porque los padres van a desaparecer, porque es una pena oír a hermanos o recibir consultas de hermanos que se han muerto los padres y dicen, ahora viene mi hermano con síndrome de Down y ¿yo qué hago? ¿Cómo lo...? Y la respuesta a uno le sale diciendo, ¿por qué no te has enterado antes? ¿Por qué no has aprendido antes los problemas de tu hermano? ¿Por qué no sabes las enfermedades o los problemas de este tipo o de este otro que tiene tu hermano? ¿Por qué no te has enterado? Ciertamente, la visión de los hermanos se sustenta en una perspectiva diferente a la de los padres. No han tenido que aprender o cambiar. Nosotros como padres sí hemos tenido que cambiar, porque no esperábamos tener a nuestro hijo con síndrome de Down. Y cuando nos llegó, tuvimos que cambiar nuestros esquemas. Pero el hermano se ha criado ya con el hermano, y por tanto no tiene que cambiar, no tiene que ajustar su mirada. Surge de algo instintivo, natural, que depende en gran medida de la actitud que transmiten los padres, de las dinámicas familiares, pero pueden ir más allá, pueden ser capaces de ver, fíjense bien, más allá del síndrome de Down, ver más oportunidades, más necesidades, más capacidades, más soluciones, con un enfoque que no siempre va a tranquilizar a los padres, porque conciben un panorama más abierto. Padres, lo tenemos que aceptar. La vida cambia, las etapas cambian, la sociedad cambia, y los hermanos muchas veces están mucho más alertas a esto. Bien, esto es algo que hay que hablar en la familia, que hay que irlo preparando, que hay que ver, tienen que haber reuniones, pero hermanos, no dejéis de saber de vuestro hermano, de saber qué le está pasando, qué enfermedades o problemas patológicos está teniendo, cómo es su espíritu, qué le gusta y qué no le gusta, qué capacidades tiene. Entonces, las claves en la vida adulta es, de nuevo, el proyecto de vida y equilibrio, estar al tanto de las transiciones del adulto, anticiparse, ver cómo es la autodeterminación de él, qué continuidad le vamos a dar, y llega el momento del envejecimiento. Envejecimiento primero de los padres, envejecimiento de la persona con síndrome de Down que tiene un envejecimiento precoz, y envejecimiento del propio hermano. Los hermanos tienen una responsabilidad que no pueden eludir y que más tarde o más temprano les alcanzará. La preparación del hermano pasa por conocer todos los ámbitos de vida de su hermano, su entorno social, la calidad de sus ocupaciones, sus reacciones, es decir, tienen que conocerlo. Por tanto, aunque se hayan casado, el hermano o la hermana, aunque se hayan casado, tienen que seguir conociendo a su hermano y tratándolo. Y ahí entra el problema también, o no problema, la solución del cónyuge. Cuando yo hablo de hermano, claro que me refiero a hermano o hermana, no voy a estar siempre diciendo masculino y femenino. Pero si es el hermano masculino y está casado, tiene una mujer. Y esa mujer tiene que saber la responsabilidad que su marido se ha creado con el hermano. Y ahí viene también el problema, o no el problema, o la solución, la calidad de la familia, del hermano o hermana, los cuñados, a la hora de aceptar las distintas responsabilidades.
De esta manera podrá responder a las demandas que surjan sobre su conducta, sus ocupaciones, sus relaciones, sus amistades, su trabajo, su tiempo libre. Tendrá que saberlo. Llegamos al tema de la afectividad, y es todo el mundo emocional. Las relaciones afectivas en las personas con síndrome de Down son grandes. Las posibilidades, su afectividad es enorme. Bien, ha quedado ya como algo que decimos, no, es que son muy cariñosos. Pues es de las cosas que todavía persisten y que además son ciertas, porque muestran el cariño y muestran el afecto, pero a veces de manera exagerada. Por tanto, está la amistad que hay que mantener. ¿Amistad con quién? Con sus pares, con las personas con las que se pueden tratar, con las que se entienden. En la educación inclusiva, al principio será con sus compañeros de clase, pero solo hasta cierta edad. A partir de cierta edad, los compañeros de clase que no tienen síndrome de Down ya no les sirven. Esa es nuestra experiencia. Por gracia o por desgracia, pero es así. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en ir fomentando amistades que perduren. Uno es amigo de las personas con las que se encuentra a gusto. Se entiende. Están más o menos al mismo nivel, cognitivo, social, etc. Hoy día las relaciones son múltiples. Yo no voy a dar ahora normas para esto o para lo otro, porque la afectividad, incluida la sexualidad, tiene múltiples facetas y en una sociedad plural en la que vivimos, las posibilidades son enormes. Pero en fin, puede llegar el momento en que quieran vivir en pareja. Vivir en pareja exige amor, exige complicidad. ¿Durará o no durará? Yo ahí no me meto. Pero sí que haya responsabilidad y realmente amor. Y amar es donarse, y amar es donación. Y por consiguiente, si nos vamos formando en esos valores, la vida en pareja tendrá sentido. De lo contrario, no habrá más que sufrimiento. Son sensibles a los sentimientos y emociones de tono negativo. La afectividad es tan grande que así como les ilusiona muchísimo lo bueno, les hunde, les perturba lo malo. Y si notan una mala nota sobre ellos, un mal comentario, lo pueden notar mucho más. O situaciones tristes en la vida, las van a notar mucho más. Es decir, que la afectividad tiene sus dos caras. La afectividad alegre, positiva, bonita, la afectividad que significa más dolor, sentir más las cosas, sentirse más heridos, interpretar mal algunas miradas. Cuidado con esto, ¿eh? Podría alargarme muchísimo en este sentido, pero no me da tiempo. Compaginar la necesidad del individuo de expresar y recibir el afecto con la necesidad de estar protegido frente a situaciones que para él suelen ser muy difíciles de imaginar y de prever. Las posibilidades de abuso, de todo tipo, precisamente por la apertura con que van por la vida. No tienen revueltas en la vida y sin embargo se pueden dejar llevar o se les puede engañar con mayor facilidad. Cuidado con ciertas relaciones, incluso relaciones familiares. La mayor parte de los abusos con personas con discapacidad provienen de las personas más próximas, sean familiares o docentes. La educación sexual ofrecida por la familia e institución educativa es determinante. En la actual pluralidad social de principios morales, valores, convicciones y costumbres, ahí la variedad de las ofertas pues, son muy grandes. Habremos de estar atentos y no puedo explayarme más. La vida laboral, absolutamente necesaria. Ojalá pudiera ser en esa forma de empleo con apoyo. ¿Qué es empleo con apoyo? Es la inclusión, pero la inclusión ya no en la escuela, ya no en la sociedad, sino en la vida laboral, en el espacio laboral, haciendo los trabajos que pueden hacer. Al final los tienen auxiliares en muy variados servicios de hostelería, auxiliares en universidades y grandes empresas, en servicios generales, en hospitales, supermercados, grandes superficies, lavanderías. ¿Qué necesitan como factores imprescindibles? Motivación y deseo explícito para trabajar, que lo tienen y les encanta trabajar.
La posibilidad de establecer comunicación y relación, esto es imprescindible, porque si no saben comunicarse, porque tienen problemas de lenguaje, pues entonces es muy difícil que se relacionen con sus compañeros, que reciban instrucciones, que puedan avisar cuando algo sale mal o no lo han hecho bien, cómo establecer la relación con los compañeros. Y en eso es importante, a la hora de encontrar el empleo con apoyo, un empleo con apoyo, la predisposición de la familia a colaborar en ese empleo. Eso significa una fase de formación prelaboral, una etapa de prácticas, firma de contratos, es decir, hay toda una sistemática a seguir. El preparador laboral es una persona que está muy pendiente, primero en la formación prelaboral, pero después va al trabajo, viendo los problemas que hay en el trabajo, buscando soluciones, siguiendo programas in situ, los programas de seguimiento. Dice, no, ya le he enseñado, ya está en el trabajo, ahí lo dejo. No, hay que seguir. Y hay que seguir con una cierta frecuencia para ver cómo va el trabajo, qué problemas va teniendo. Eso hay que organizarlo muy bien desde las instituciones. Hay que prestar atención a las familias para darles cuenta de cómo van las cosas. Y a la vez, y esto es importante, no basta con que estén trabajando, tienen que seguir formándose, tienen que seguir teniendo su mejora cognitiva. El tiempo de la escuela pasó, y no creamos ya, pasó la escuela, ahora tiene trabajo y el resto tiempo libre. No, claro que necesitará tiempo libre y ocio, pero sigan enseñando, que tengan programas de formación continuada. Y cuando terminen de el trabajo, es decir, cuando se jubilen, que lo tendrán que hacer antes que los demás, porque su vida es más corta, pues habrá que seguir trabajando. En la etapa poslaboral, hacer un seguimiento de sus capacidades cognitivas. Al mismo tiempo tenemos que promover la creatividad artística, es decir, no todo es trabajo, sino es arte, recurrir al arte, a la literatura, a la cultura en general, la plástica, la danza, la música, la educación emocional. Todas las personas con síndrome de Down pueden desarrollar todo. Hombre, todo no, pero todas las personas están abiertas a la creatividad artística, personas con síndrome de Down. La respuesta es sí, todas. ¿Al mismo nivel? No. Conocerlas. Conocerlas y ver qué capacidades tienen, qué aptitudes tienen, pero fomentando lo que puede ser arte, lo que puede ser literatura, lo que puede ser cultura, plástica y danza. Tampoco todo es bailes, que parece que en la televisión o en Facebook todos son fotos del niñito bailando. No todo es baile. Hay muchas otras maneras de promover la creatividad artística que no sea exactamente el baile. ¿Todas están preparadas para aprender? Sí, cada una a su ritmo y dentro de sus posibilidades. Habrá que fomentar y mantener la actividad física y el deporte, saben su tendencia a engordar, el sobrepeso, la obesidad, con todos los problemas que tienen. Hay muchos ejercicios que hacer. Bien, hay que mejorar la fuerza, el equilibrio, el componente aeróbico, hacer deportes, la danza, la natación. Habrá que buscar momentos oportunos, sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto es importante porque mejora su función locomotora, el nivel respiratorio, el sistema endocrino metabólico, inmunológico, psicosocial, etc. Me interesa señalar también la formación continuada y el aprendizaje permanente. Acrecentar conocimientos y experiencias. Lo pueden conseguir. Saber más. Seguir el periódico, las noticias, que no todo sea ver los programas de televisión y ver qué programas hay para pasarme buenos ratos ahí. No. Y no crean que el hacer deporte, no basta con hacer deporte y ejercicio físico, porque eso puede ir además con grandes horas de sedentarismo. No. El menor sedentarismo posible. Claro que necesitan su descanso, pero con esas peculiaridades. Esa formación continuada ayuda a desarrollar las habilidades de la vida independiente. Por eso las instituciones tienen que tener los programas de formación continuada y de aprendizaje permanente, que es independiente de la educación formal y de las exigencias del trabajo. No es formación laboral, no, es otras cosas. Es seguir trabajando, fomentando la lectura, etcétera, etcétera. Ahí tienen, por ejemplo, el aprendizaje permanente fomenta una vida activa
mediante actividades útiles que incluyen la actividad física, la estimulación de la creatividad, el uso de tecnología. Ahora con el COVID lo hemos visto, como era absolutamente imprescindible formarles en esas técnicas. Es el fomento de la amistad, el compromiso social, la estimulación intelectual y mental, es decir, favoreciendo la atención, el lenguaje, sus funciones ejecutivas, seguir fomentando la lectura, que les llenará muchísimos espacios, y hacer estimulación cognitiva mediante talleres de teatro, de pintura, de danza, es decir, hay muchísimas posibilidades de trabajo. Es una familia sola no lo puede hacer, y menos cuando los padres ya son mayores, pero para eso están las instituciones, para eso están las asociaciones, que tienen que tener en cuenta los programas del adulto. Por eso esta conferencia va muy dirigida al adulto, Es esa etapa de vida que es la gran y más larga etapa de vida de cualquier persona, incluida ahora ya el síndrome de Down. Tendría que desarrollar más temas sobre ocio y tiempo libre, que parece que es lo más sencillo y es lo más complicado. Lo más complicado, y lo veo yo en mis propias hijas, lo más complicado es cómo llevan el ocio, cómo se lo organizan, para que no estén simplemente pasivos viendo la tele. Es todo un proceso y hay que estar preparados con programas distintos para que realmente tengan programado el ocio y tiempo libre y disfruten. Y realmente disfruten, que sean actividades satisfactorias y gratificantes. Es un tiempo liberado, donde ellos deciden por sí mismos qué es lo que quieren hacer y lo gestionan. ¿Qué apoyos necesitará? ¿Qué actividades serán las que más le gusten? Y las necesidades de ocio pues son muy distintas. Unas pueden ser entre los 18 y 40 años, a partir de los 40 años ya pueden ser diferentes. Está el gran tema de la espiritualidad, a la cual ellos también tienen derecho, como forma parte del reconocimiento de su dignidad como persona, es una necesidad universal, bien, dentro de las posibilidades que cada familia tenga y de las tendencias que cada familia tenga. Lo pongo porque no se suele hablar de ello. Y lo único que digo es que tienen tanto derecho como los demás a participar y a disponer de su propia espiritualidad, hasta donde puedan llegar dentro de los márgenes en los que se mueven y viven y han sido formados. Y llegamos ahora a analizar el tema de la salud, tanto la salud física como la salud mental a lo largo de todo este periodo de la vida adulta, que quizá a algunos les importe más. La vida de la persona adulta con síndrome de Down en general es un adulto sano. Tiene sus problemas, naturalmente, que ahora vamos a repasar un poquito, pero no quisiera que se fueran con la idea de que es una situación difícil, grave, en absoluto. Hay que ver cómo ha sido la vida del adolescente, cómo ha sido la vida del niño y del adolescente, y llegamos a la edad adulta con una persona que es eminentemente sana, aunque va a tener algunos problemas. Esto es importante que lo sepan los profesionales, que son los que tienen que tratar, y tenemos aquí algunas dificultades. Disponer de pediatras para tratar a niños con síndrome de Down tenemos ya muchos, eso es algo ya hecho. Tener médicos que conozcan la adultez del síndrome de Down, que puedan seguir la problemática en la salud, de eso tenemos mucho menos, y hay que formarlos. Y hay que formarlos desde distintas especialidades, o bien desde la medicina interna, pero teniendo en cuenta las distintas especialidades. Hay quienes sugieren e incluso imponen la necesidad de que haya clínicas específicas para síndrome de Down. La especialización es necesaria, es decir, el conocimiento es necesario y por consiguiente la especialización. El primer tema que tenemos que pensar es que hay una precocidad en el proceso natural del envejecimiento. Es decir, envejecen antes. Y envejecen antes porque sus tejidos se gastan antes. Y se gastan antes, tanto los cerebrales como los de los distintos órganos del organismo de esta persona. ¿Por qué? Pues porque hay genes que están favoreciendo ese envejecimiento, ese desgaste. Ese desgaste que por otra parte es natural, pero que significa que en general el envejecimiento aparece antes, y aparece como unos 20, 30 años antes que en el resto. ¿Esto qué consecuencias tiene? La consecuencia es que la vida en conjunto es menor, y que si es una persona que está trabajando y que está haciendo su vida, habrá que pensar que también la jubilación de ese trabajo tendrá que ser anterior.
En este sentido, lo que importa es tener una buena educación y una buena promoción, y ahí tienen algunos aspectos, como puede ser la higiene bucodental, que a veces no es convenientemente seguida. Hay que ver aspectos de la nutrición, para que sea una nutrición variada, pero que no sea excesiva, que haga deporte, que tenga su trabajo y ocio de acuerdo con la circunstancia en que se encuentre a lo largo de la vida. No es lo mismo antes de los 40 años que pasado los 45 o los 50, el tipo de trabajo y de ocio serán distintos. Ver cómo es el sueño, la higiene de sueño, sobre todo vigilando si tiene apneas de sueño, que esas son realmente peligrosas. Cómo maneja su sexualidad en las distintas situaciones en que se puede encontrar. Cómo es la cognición, cómo es la autopercepción, es decir, es un seguimiento de su vida en conjunto, lo hemos visto en todos los apartados anteriores, pero el médico también tiene que tener una idea de cómo se va manejando esta persona a lo largo de la vida. Por otro lado, está la salud mental. Hasta ahora es la salud física, la salud mental. Y ahí, ¿qué quieren que les diga? Es alarmante la carencia de psiquiatras que conozcan a fondo el síndrome de Down, después insistiré. Y por último, dentro de este aspecto general de la salud en el adulto, está esa evolución que es real, ineludible, que es una evolución hacia la enfermedad de Alzheimer. ¿Llegará a desarrollarla o no? Eso dependerá. Pero que hay una evolución hacia la enfermedad de Alzheimer, eso es de una evidencia hoy día absoluta. Bien, ¿qué problemas médicos y recomendaciones? Vamos a hacer un pequeño repaso. Por un lado, tendremos que mirar qué deterioro funcional hay, cómo es la situación laboral, sociolaboral, en qué entorno se encuentra, qué posibles causas médicas hay que puedan justificar un deterioro funcional, cómo es la situación mental, habrá que hacer un repaso, un seguimiento, garantizar la inserción social y estimular la actividad física y mental. Dirán, esto es propio de otros profesionales, claro, que son los que tienen que desarrollarlo, pero un médico que realmente siga a la persona con síndrome de Down en sus análisis anuales, pues tiene que tener en cuenta todas estas situaciones. Si hay cambios de humor y conducta, es decir, buscar cuáles son los desencadenantes en su entorno que puedan provocar ese cambio de humor y conducta, que son los que nos pueden llevar al otro tema que después veremos, que es la salud mental. Pero antes, si hubieran estos cambios, habrá que descartar principales causas médicas. ¿Hay algo que le molesta? ¿Hay algún dolor que él no dice pero que tiene y que le impide hacer cosas? ¿Está bien con su sueño? Todo eso puede influir después en los cambios de humor y de conducta a lo largo del día. Por tanto, no basta solo con pensar en cómo es la conducta, sino cuáles son los factores que pueden desencadenar esa conducta, que a veces son causas realmente físicas y que solo se detectan cuando se hace un análisis completo en cada sesión. La posibilidad de que aparezca poquito a poco la demencia, como veremos al final con la enfermedad de Alzheimer, pues vigilar los síntomas precoces, qué alteraciones puede tener en la marcha, si aparece lo que antes no tenía, cuadros de epilepsia, que son indicativos de que la enfermedad de Alzheimer está ahí, si hay cambios notables en su conducta, monitorizar en el tiempo la capacidad cognitiva, si va manteniéndose estable o por el contrario va disminuyendo, priorizar los cambios advertidos por el cuidador principal, que es el que realmente más le sigue. A lo largo de la etapa adulta, evidentemente, tiene que hacer revisiones periódicas oftalmológicas, no solo ópticas, es decir, ver cuál es la situación de su visión, porque esos cambios en visión, que quizá él no reconoce o no es capaz de decirlos, están facilitando determinados cambios de conducta. Por tanto, atención a cambios de conducta como primer síntoma de algún trastorno visual, porque las cataratas están ahí. Son formas de envejecimiento que todos tenemos, la presencia de cataratas, ellos también, pero antes. Y lo mismo con los trastornos auditivos. Por eso también, igualmente, revisiones periódicas auditivas, limpieza de conductos, que a veces basta un tapón para que ya la audición disminuya notablemente, y atención a cambios de conducta como primer síntoma, al igual que hemos visto en los trastornos visuales. La obesidad a veces es notable y que realmente llama la atención.
Hay que evitar las dietas severas, porque realmente no las siguen, pero sí que hay que priorizar hábitos saludables de comida y ejercicio. A lo largo de la edad adulta es difícil mantener un buen peso si no se controla y si no se ha enseñado desde la adolescencia e incluso desde la niñez a tener hábitos adecuados de ingestión de alimentos. Simplificar los consejos dietéticos, evitar generar conflictos en torno a la comida para que no haya obsesión, para que no haya riñas con respecto a eso, pero sí ser firmes en el tipo de comida y en cómo administrarla. Artrosis y osteoporosis. Evitar los trastornos de peso que evidentemente agravan una artrosis, estimular ejercicio, garantizar ingesta de calcio y vitamina D, para eso habrá que hacer análisis periódicos cada año. El síndrome de apnea del sueño. Para eso, ¿qué tenemos que ver? Primero, si ronca o no ronca. Vigilar un poco el sueño, vigilar si tiene somnolencia diurna, como consecuencia de un sueño mal hecho, por causa de la apnea. Tiene una repercusión funcional. Trastornos tiroideos, muchísimos los tienen. Y esto ya viene de épocas anteriores, es simplemente hacer la analítica periódica y vigilar el cumplimiento, sobre todo en la administración de tirosina. Cardiopatías y síncopes. Bien, es posible que este adulto haya venido ya con una cardiopatía incluso de recién nacido, pues habrá que seguir su evolución, que generalmente es buena, pero hay que vigilar. Hay otras cardiopatías que pueden surgir y que con una cierta cadencia habrá que hacer los análisis correspondientes. Evitar posibles desencadenantes de síntomas que generalmente son mediados por factores nerviosos. Ver si hay celiaquía, pues de vez en cuando habrá que revisarla, a lo mejor viene ya desde joven, pero en cualquier caso puede también surgir a lo largo de la adultez. No se trata de hacer análisis cada año, pero sí puede haber síntomas y de vez en cuando hacer la analítica correspondiente. Lo mismo la diabetes, hacer una revisión analítica periódica, al hacer análisis de sangre, pues no cuesta nada ver cómo anda la glucosa y evitar los trastornos de peso. La salud bucodental, insistimos, es muy importante, porque de esa salud bucodental, aparte que pueden venir infecciones que alteren su régimen de comida, pero pueden ser causa de molestias, de no comer adecuadamente, etc. La epilepsia, y hay que diferenciar si es una epilepsia o un síncope, por eso si aparecen síntomas de ese tipo, indudablemente hay que llevarlos al médico. Y, como les decía antes, puede ser un síntoma precoz de enfermedad de Alzheimer. Caso de que haya epilepsia, vigilar el cumplimiento del tratamiento. Y eso tiene sobre todo para aquellas personas que, llevados por su grado de autonomía y su vida independiente, pues a lo mejor no se ajustan a los hábitos de ingestión de medicamentos que deben tener. Si es una mujer, los problemas ginecológicos propios de la adultez, cómo va la regla, cómo se ajusta individualmente el riesgo de cáncer, que en general es mucho menor en el síndrome de Down, y limitar las exploraciones a las estrictamente necesarias, pero cuidar la menopausia, cuidar los problemas que la menopausia puede tener, etc. En cuanto al cáncer, evitar la cancerofobia y conocer la disminución general de incidencia de tumores sólidos. Esta es una de las cosas que hoy día ya sabemos, que esos tumores sólidos son menos frecuentes en la población adulta con síndrome de Down. Sí que hay riesgo vascular, en general es mucho menor, pero es decir, la incidencia de aterosclerosis, por ejemplo, es muy baja, pero hay a veces problemas de circulación pequeña y sobre todo en el cerebro que pueden llevar a cabo una incidencia en relación con aspectos próximos a la demencia. Si hay disfagia, todos sabemos que en la vida adulta y sobre todo ya con el envejecimiento, nuestra capacidad de deglutir va disminuyendo y es fácil que nos podemos atragantar y demás. En ellos más, precisamente por los problemas que suelen tener en las vías respiratorias superiores. Pues promover la masticación y evitar la ingestión rápida y compulsiva, que a veces lo notamos. Alteraciones analíticas, pues hacer las pruebas médicas necesarias. Yo lo que recomiendo es que cada año se haga un análisis de sangre lo más completo posible. Y si esto se desarrolla, poder llegar a una consulta telemática con unidades especializadas
en síndrome de Down. Antes hemos hablado de la posible necesidad de que haya médicos especializados o incluso clínicas especializadas en síndrome de Down. Lo ideal es que tuviesen toda la tecnología telemática para poder comunicarse con ellos por vía telemática. Por último, el dolor, vigilar la existencia de enfermedades enmascaradas por la ausencia del dolor habitual. Si se trata de problemas preoperatorios, pues vigilar las constantes cardiovasculares, mantener el régimen de vacunación e infecciones. Puede haber polifarmacia, porque el adulto ya cuando va envejeciendo es muy fácil, no solo el que tiene síndrome de Down, los que no lo tenemos también. Tomamos varios fármacos, pues evitar los fármacos no indicados, vigilar el cumplimiento correcto y sobre todo, como digo, en situaciones en que ya su grado de autonomía e independencia les permite manejarse por sí mismos. Puede haber problemas urológicos, entonces ver cómo es la micción y sus características, problemas digestivos, problemas dermatológicos, cuidado habitual, sobre todo la hidratación y la higiene cutánea. La higiene cutánea, que significa la higiene pues, de todo el cuerpo, ¿no? Bien, cabe hablar más de esto, pero yo creo que con esto hemos indicado la principal problemática que puede haber y el seguimiento que debemos hacer. Y pasamos finalmente a la salud mental y después, posteriormente, unas ideas en relación con la enfermedad de Alzheimer. La salud mental determina el grado de bienestar emocional y psicológico de una persona. Y la edad adulta es un periodo largo, lo he repetido varias veces a lo largo de esta charla. Supone la presencia de un equilibrio entre emociones, sentimientos y deseos. Y tienen derecho a tener su salud mental. Los individuos con síndrome de Down son más vulnerables que el resto de la población a la alteración de este bienestar emocional. Esto lo hemos comprobado repetidas veces. Y al ser más vulnerables significa que necesitan más apoyos para integrarse socialmente, para aceptarse, para tener confianza en sus logros, conseguir mayor seguridad. Es decir, esa idea de cuánto te quiero, qué bien lo estás haciendo, felicidades. Bien, pero a lo largo de la vida, y ya en la edad adulta, quizá con mayor grado, puede aparecer lo que llamamos el diagnóstico dual, donde hay una patología psiquiátrica comórbida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen síndrome de Down y además una problemática psiquiátrica, mental. ¿Consecuencia de la discapacidad intelectual o no? Puede ser añadida. Y entonces tenemos las dos cosas. Pero entonces es la salud mental en una situación de discapacidad intelectual. Y me interesa destacar esto de los factores predisponentes. Porque la persona con discapacidad intelectual los tiene, factores predisponentes, pero la persona con síndrome de Down, aún más, porque tiene una vulnerabilidad cerebral especial. En una situación de neuroinflamación crónica, larvada, generalmente no aparece, pero que le hace más sensible. Y son más sensibles al estrés, de cualquier tipo, positivo o negativo. Es decir, son más vulnerables desde el punto de vista neurobiológico por su propio síndrome. Otras veces puede haber enfermedades médicas concomitantes que están incidiendo o favoreciendo precisamente las alteraciones en la salud mental, el propio déficit intelectivo, el estigma social, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero ellos sí, y se pueden ver afectados por ese estigma que desgraciadamente todavía permanece, ¿no? Entonces hay que tener muy importante los aspectos preventivos. Aspectos preventivos, ¿cuáles pueden ser? Esa conciencia de identidad propia satisfecha, es decir, identidad con autoestima, donde las demandas, exigencias, y los objetivos están ajustados a sus capacidades, no van más allá, porque nos gustaría que, porque fulanito lo hace así, porque hemos visto en la tele que puede llegar a, ese ha llegado a, tu hijo a lo mejor no. Entonces, que sean realmente ajustados a sus capacidades, a sus apoyos, una relación con iguales, no forzando relaciones que a veces están fuera de contexto, saber actuar ante cambios emocionales que puede haber y conductuales con el necesario apoyo. Todo esto va a ser una auténtica acción preventiva
de problemas de salud mental que pueden aparecer. ¿Y qué principales trastornos psiquiátricos puede haber? Unos pueden ser de desarrollo neurológico, hoy día cada vez sabemos más de esto, es decir, pueden tener un espectro autista, pueden tener déficit de atención y hiperactividad, pueden tener alteraciones motoras. Bien, todo esto lo podemos ver muchas veces ya de pequeños y de jóvenes, pero algunos pueden mantenerse a lo largo después o surgir a lo largo de la edad adulta. Los trastornos del sueño, que a lo mejor no los han tenido de pequeños y sin embargo aparecen de mayores. Hasta ahora siempre se hablaba de los trastornos del sueño y concretamente de las apneas obstructivas en el niño. Hoy día cada vez nos interesa más en el adulto. ¿Por qué? Porque los estamos viendo con mayor frecuencia. Y eso tiene una incidencia, tiene una repercusión sobre su vida a lo largo del día, sobre su capacidad neurocognitiva. Y puede ser un preludio de lo que pueda llegar a aparecer como enfermedad de Alzheimer. Aparte de estos trastornos del desarrollo neurológico, puede haber trastornos depresivos. Algunos dicen que la depresión se ve más precisamente en el síndrome de Down que en otras patologías también de discapacidad intelectual. Los trastornos de ansiedad a veces oculta y no nos damos cuenta, y puede ser ansiedad generalizada y tiene una situación de miedo, de nerviosismo, de situación incómoda, que la siente por dentro. Entonces hay que seguir, hay que ver las posibles consecuencias, los posibles fenómenos que aparecen con esto, donde esa hipersensibilidad puede hacer que reaccione de una manera exagerada. Las fobias, las manías, o el mutismo selectivo, que esto ya sería más grave. Otras veces son en forma de trastornos obsesivo-compulsivos. A ver, una cierta idea o tendencia a la obsesión y a la acción compulsiva la suelen tener muchos, pero en grado menor. Pero si se exagera y afecta a la conducta en general, pues no hay más remedio que verlo y tratarlo. Trastornos de control de impulsos de la conducta, conductas violentas, a veces autolesivas. Y en este sentido, vamos un poco abajo, la estigmatización de la psiquiatría, eso que viene ahí abajo. ¿Qué quiere decir eso? En nuestra cultura, consultar al psiquiatra, decir que fulanito está en el psiquiatra, ya parece que es negativo. Es un tío loco, ese está loco. No, es que ya va el psicólogo. A ver, yo quisiera que hubiese un auténtico concierto entre la psicología y la psiquiatría. Las dos se necesitan. Y los especialistas psicólogos y los especialistas psiquiatras conocen cuáles son sus límites de conocimiento y cuáles son sus límites de tratamiento. Entonces no tengan miedo en recurrir al psiquiatra, porque a veces son situaciones donde el psicólogo ya no puede hacer más. Y es el psiquiatra el que tiene que valorar si determinadas conductas, determinadas formas, requieren realmente un tratamiento que no es estrictamente psicológico, que muchas veces será suficiente, pero otras veces no. Precisamente necesitarán probablemente fármacos y un seguimiento de hacer un análisis psiquiátrico exhaustivo. No tengan miedo al psiquiatra, no lo estigmaticen porque recurra una persona al psiquiatra. Otras veces estos trastornos pueden estar relacionados con efectos adversos o estresantes, trastornos de adaptación, estrés postraumático. Bien, muchas veces lo que requiere entonces es una actuación, probablemente de carácter psicológico, no necesariamente farmacológico, pero que en cualquier caso requiere un seguimiento. Puede haber ya trastornos psicóticos reales, incluso a veces serios, pero que realmente requieren el diagnóstico, ¿no? Es decir, la esquizofrenia puede estar ahí, o puede haber este cuadro de regresión de origen desconocido, un cuadro recientemente, digamos, encontrado y que afecta más a la adolescencia, adultez primera, entre los 17, 30 años, ahí puede haber unos fenómenos de regresión que, insisto, hay que conocerlos bien y los psiquiatras deben tener una idea muy clara. Tenemos en BAM 21 una pequeña monografía que aborda el tema de la regresión de origen desconocido, que lo escribimos hace un par de años
y que yo la recomiendo. Pueden entrar en ella de manera gratuita en la sección de libros online. Insisto al final que la carencia de psiquiatras con experiencia y conocimiento sobre el síndrome de Down, esta carencia es grave. Es grave en todos los países, no crean que solamente en España o en Latinoamérica, lo son en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos también, es decir, psiquiatras que conozcan el síndrome de Down. Y finalmente llegamos a lo que puede ser la enfermedad de Alzheimer, que viene definida por la presencia de demencia. Realmente hablamos de enfermedad de Alzheimer cuando hay demencia, pero puede haber signos predemenciales que llamamos enfermedad de Alzheimer prodrómica. Esta es una realidad, y reconozco que es una realidad para los que somos padres, que tenemos hijos con síndrome de Down, es una realidad que nos puede parecer dura. Yo tengo mi hija de 45 años y sé que nos estamos enfrentando ya a esta posibilidad. Lo que tengo que aceptar es que son 45 años bien vividos, bien disfrutados, y que pueden ser 50 o 55, a lo mejor pueden llegar a más, a los 60, 60, quién sabe, ¿no? Pero que está ahí, al acecho. Y esa es una realidad que la tenemos que tener muy presente, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, antes que nada, decir que la media de edad del diagnóstico está entre los 51 y 56 años, unas veces antes, otras veces después. Insisto que el diagnóstico requiere la presencia de demencia, que una vez que aparece viene a durar entre 3 años y medio, 6 años, también como media, y que es la principal causa de muerte en los adultos con síndrome de Down. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué esta tendencia a la demencia de la enfermedad de Alzheimer que otras discapacidades intelectuales no tienen? Pues una vez más está en su biología, en ese cromosoma extra 21. ¿Por qué? Porque ese cromosoma tiene un gen, que es el APP, de la proteína preamiloide, y que ese gen lo que hace es provocar mucho más amiloide, que es una sustancia que va a estar en el cerebro y que va a empezar a lesionar el cerebro y provocar toda una cascada, que no voy a insistir ahora en ellas, una cascada de lesiones que se van a abordar puntos distintos del cerebro y que eso van a provocar esos signos de demencia, con todas las consecuencias, ¿eh? Por eso aparece en el síndrome de Down y no en otras discapacidades intelectuales. Repito, es una realidad que tenemos que tenerla presente, y para eso lo mejor es previsión y prevención. ¿La podemos evitar? En este momento no hay nada que podamos hacer para evitar que no aparezca. Lo que sí podemos es preverla y, en lo posible, hacer que aparezca más tarde. Que al final aparecerá o no dependerá de cómo sea la vida, el envejecimiento en general de esa persona. Hay personas con síndrome de Down que llegan a los 70 años y no aparece para nada demencia, muy bien, pero son los menos, esa es la realidad, ¿eh? Entonces, ¿qué medidas debemos adoptar? ¿Cómo tenemos que hacer el seguimiento de todo el conjunto de cualidades y de capacidades que tiene esa persona, de conducta, cognitivas, de relación, de lenguaje, e ir haciendo un programa anual y un seguimiento anual, anotando bien cómo va evolucionando? Pues ya a partir de los 40 años es muy bueno que ya empecemos a hacerlo bien, para tener una línea muy bien de seguimiento, de forma que cuando algo realmente aparece y vamos al médico y vamos al psiquiatra y consultamos, o al neurólogo y consultamos, pues entonces el médico sepa dónde estaba el inicio de esta persona, cómo era el inicio de esta persona, cómo está ahora. Y entonces podrá hacer un cuadro comparativo y realmente podrá establecer si realmente esa persona tiene o no tiene enfermedad de Alzheimer, o vaya camino claro de la enfermedad de Alzheimer. El cuidador de una persona con síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer pues tiene que tener una serie de ideas muy claras, una dedicación muy clara, y ahí les recomiendo otro libro que también pueden descargar online, de Down 21 de manera gratuita, que es Síndrome de Down, se titula así, Síndrome de Down, consejos o normas para el cuidador que pueden ser un profesional, que pueden ser familiares, pero que requiere un tratamiento. ¿Y cuál es el futuro?
El futuro de la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down, como en cualquier otro ser humano, el futuro está en un tratamiento que realmente sea auténticamente preventivo. Y para eso están gastándose millones y millones de euros o de dólares precisamente en encontrar el remedio. Por eso mi visión es siempre optimista. Yo esperaba que surgieran antes auténticos fármacos preventivos, todavía no los tenemos, pero la gente sigue trabajando mucho. Y precisamente el síndrome de Down, hoy día, las personas con síndrome de Down, están siendo la diana más cuidada para ver realmente, dada que hay abundancia de enfermedad de Alzheimer en estas personas, para ver realmente los tratamientos si pueden ser o no pueden ser útiles. Si tienen posibilidades de entrar en ensayos clínicos, precisamente sobre esto, acéptenlos, porque yo creo que nos beneficiaremos primero su propio hijo, o hermano, o familiar, y después, naturalmente, pues toda la humanidad. Bien, esta es la realidad, entonces es una realidad que evidentemente nos preocupa, pero yo quisiera darles esa visión positiva. Primero, de que nosotros podemos hacer mucho en el seguimiento, y segundo, que podemos hacer mucho en la previsión y, ojalá, en la prevención. Y voy a terminar con esto. Acaba de salir este libro, La vida adulta en el síndrome de Down. Y ahí tienen muy explicado, a lo largo de sus 436 páginas, 20 capítulos, todo lo que acabo de decir, pero muy desarrollado, sobre la vida adulta en el síndrome de Down. Bien, yo les animo a que dispongan de esta obra, o que se la presten, que las asociaciones la tengan, porque realmente es mucho, mucho lo que los especialistas en esta obra han vertido todo su conocimiento. Yo he ido explicando a lo largo de esta charla algunos aspectos mínimos fundamentales. Bien, comprendo los problemas de disponer del libro en Latinoamérica. El que quiera puede dirigirse, ahí tienen a pedidos@celesa.com. En España sería en cualquier librería, sabiendo con qué distribuidora tendrían que conectar, pero en Latinoamérica, si realmente desean conocer a fondo todo lo que he ido explicando, yo les animo a que lo conozcan, tendrían que dirigirse por correo electrónico a esa dirección que ahí está. Dispongan con mucho ánimo, con mucha visión de futuro, en la maravilla que es la vida adulta con síndrome de Down. Ellos disfrutarán y ustedes con ellos también. Buenas tardes y muchas gracias.